Vale, muy bien. Bueno, buenos días. Yo soy Ana Belén Maroto, soy MIR de Medicina Interna del San Cecilio, también de Granada. Y bueno, voy a presentar este caso que vi con José Luis Callejas y Raquel Ríos, que son adjuntos de sistémicas de allí, y algunas de las residentes con las que he estado rotando estos meses en sistémica. Y nada, el caso se titula Lesiones cutáneas y artralgias en el adulto más allá de lo infeccioso. Vamos un poquito primero con la descripción de nuestro caso. Se trata de un varón de 69 años que no tiene ninguna alergia, es exfumador y como antecedentes únicamente es hipertenso y tiene una hiperkeratosis palmoplantar. Además, algo que será de interés para luego nuestro caso, el hombre habitualmente va a cazar más o menos semanalmente a zonas rurales de aquí de Granada. La historia de nuestro paciente empieza en 2018, cuando viene a urgencias por un cuadro que, bueno, yo en aquel momento obviamente no estaba todavía en el hospital, pero que lo describen como púrpura en miembros inferiores, artralgias y una lesión cutánea que describen como una mancha negra o tache noide típica de la riqueciosis. En ese momento, en urgencias, se le hace una analítica donde la función renal y hepática son normales. Es verdad que tiene una creatinina en torno a 1,2, pero similar a previas, una PCR algo elevada en 35 y un hemograma que es normal. Entonces, bueno, en ese momento se asume el diagnóstico de fiebre botonosa mediterránea, además por el antecedente epidemiológico que tiene nuestro paciente, y se le da de alta con doxiciclina y se le deriva tanto a infecciosas como a sistémicas porque, bueno, al final, aunque asumen ese diagnóstico, pues no les queda muy claro. Entonces, unos días después nos llega la consulta de sistémicas y es verdad que el paciente, pues, además de lo que contó en urgencias, no cuenta mucho más, la exploración tampoco vemos nada más aparte de las lesiones cutáneas y nos dice que no ha tomado la doxiciclina, pues bueno, porque no le ha dado la gana, básicamente. Entonces, en ese momento, el médico que lo ve escribe que sospecha una vasculitis leucocitoclástica y le inicia corticoides con 60 miligramos de prednisona vía oral con una pauta descendente y le repite una analítica donde ve unos días después de iniciar los corticoides, claro, porque no se la hace en ese momento, que la PCR va en descenso, le pide una autoinmunidad que es negativa y le pide una serología para Rickettsia connori en el que la IgG es positiva y la IgM es negativa. Entonces queda ahí un poco la duda. Y además se le hace un sistemático de orina que no se había hecho en urgencias, donde el paciente tiene hematíes leucocitos y 2 gramos de proteína que se confirma después en una orina de 24 horas. Entonces, con todos estos datos, el sedimento activo, la proteinuria, pues se decide unos días después hacerle una biopsia de una de las lesiones cutáneas y lo que se describe en esa biopsia es una vasculitis de pequeño vaso con leucocitoclasia y un componente linfohistocitario, pero se le hace una inmunofluorescencia que en ese momento pues es negativa, así que realmente pues tenemos un diagnóstico histológico de vasculitis leucocitoclástica, pero sin tener muy claro de qué. Así que unas 3 semanas después se le vuelve a ver en la consulta y el paciente con los corticoides pues ha mejorado de las lesiones cutáneas, también de las artralgias, pero como tiene el sedimento todavía activo y persiste la proteinuria, pues se decide seguir bajando la prednisona y añadirle azatioprina como ahorrador. Así que a lo largo de 2019, ya con la azatioprina, normaliza la función renal del sedimento, no tiene más brotes clínicos, pero a lo largo de ese año eleva enzimas hepáticas y al final se decide que como el hombre llevaba ya casi un año estable, pues retirarle la azatioprina sin ponerle ningún otro tratamiento. Y es verdad que a lo largo de 2020, pues el hombre sin tratamiento está totalmente asintomático y en los seguimientos que se le hacen, pues la función renal es normal y no tiene proteinuria. Y bueno, pues llega 2024, septiembre en concreto, que es cuando yo conozco a este hombre y cuando empiezo yo a rotar en la planta de sistémicas, cuando el hombre, el 11 de septiembre, vuelve a venir a urgencias con un cuadro muy parecido al anterior. Vuelve a venir con una púrpura de miembros inferiores y ahora no trae una, sino 2 manchas negras, una en miembro inferior y otra en miembro superior, también muy parecidas a la foto que os he puesto antes, que por desgracia no nos dimos cuenta y no le hicimos foto. Y además esta vez sí que trae ya un fracaso renal agudo con una creatinina en torno a 1,8 y otra vez proteinuria elevada. Así que decidimos ingresarlo en la planta de sistémicas pues para hacerle el estudio y ponerle tratamiento.
se le vuelve a repetir la serología de Rickettsia, pues bueno, por un poco descartar esta entidad, que ya sería muy mala suerte que el hombre hubiese pillado dos fiebres botonosas en este tiempo, pero bueno, la serología ya sí que resulta negativa tanto para IgG como para IgM. Se le repite la autoinmunidad, que es negativa, y se le ponen bolos de corticoides y se le inicia micofenolato. Y bueno, pues es verdad que durante el ingreso la función renal mejora, la proteinuria mejora, también la púrpura. Y además, al segundo día de empezar con los corticoides, al segundo día de ingreso, se le vuelve a hacer una biopsia de las lesiones a ver si ahora sí tenemos el diagnóstico. Y unas semanas después, pues recibimos el resultado, que ya sí que sí nos dice que tenemos lo que veíamos antes, una vasculitis leucocitoclástica de pequeño vaso, pero ahora al hacer la inmunofluorescencia directa sí que se ven depósitos de IgA y de C3 en el endotelio capilar. Y pues al final lo que tenemos es una vasculitis IgA en el adulto y de esto pues os quería hablar un poquito sobre esta patología. La vasculitis IgA es lo mismo que hablar de la púrpura de Solnigeno, que son estos médicos alemanes que vemos aquí que descubrieron e investigaron sobre la enfermedad. Recordar que es una vasculitis leucocitoclástica de pequeño vaso y que está mediada por inmunocomplejos y depósitos de IgA y que es una patología típica de niños. De hecho, creo que todos pensamos en niños si nos hablan de un Solnigeno y que suele cursar con la tetrada de púrpura, dolor abdominal, artritis o artralgias y nefropatía. Y es importante saber que el Solnigeno con la vasculitis IgA pues no va a ser lo mismo que una nefropatía IgA, que al final la nefropatía no solo es una afectación aislada por IgA del riñón, sino que también tiene algunos datos tanto epidemiológicos como en cuanto al manejo que difieren un poco. Y tampoco es lo mismo que hablar de vasculitis leucocitoclástica, porque una vasculitis leucocitoclástica puede ser un proceso secundario a muchas otras patologías infecciosas, fármacos, autoinmunes, etcétera. Y bueno, repasándome un poco qué peculiaridades tiene el Solnigeno en los adultos, pues encontré estos dos artículos y bueno, pues de ellos os voy a hablar un poquito y vamos a ir viendo cómo todo encaja con lo que iba presentando nuestro paciente, a pesar de que, bueno, aunque ahora todo parece muy fácil, en aquel momento pues todo se confundió. En cuanto a la epidemiología, simplemente decir que es una entidad que en adultos es muchísimo más raro que en niños. En niños está descrito hasta 25 casos por 100.000 y en adultos no llega a los 2 casos en las series en los que más se ha descrito. Edad media de 50 años, más en hombres que en mujeres, y a diferencia de los niños, donde el desencadenante suele ser infeccioso, en los adultos suele ser más secundario a fármacos y a procesos neoplásicos. En cuanto a los criterios clasificatorios, pues bueno, al final, como es una entidad tan rara en adultos, no tenemos criterios clasificatorios validados. Entonces, al final, lo que se ha estudiado son los criterios que se utilizan para los niños y se suelen utilizar los de la EULAR porque son los que se han visto con más sensibilidad y especificidad. En el caso de nuestro paciente, ¿cumplía criterios? Pues sí, tenía el criterio obligatorio, que es la púrpura. Ay, perdona. Y aparte tenía 3 criterios menores, aunque solo hace falta uno para clasificar la enfermedad, que eran la histopatología, las artralgias y la afectación renal. Nunca había contado el paciente dolor abdominal. En cuanto a la clínica, pues vamos a ver algunas cosas que se van diferenciando. Por ejemplo, la clínica cutánea en los adultos suele ser una clínica más grave y además las lesiones no son la típica púrpura, que es lo que suele ocurrir en los niños, sino que además de la púrpura suelen aparecer otro tipo de lesiones, como suelen ser lesiones bullosas o ampollosas o lesiones necróticas. Y además no solo se afectan los miembros inferiores, como es en los niños, sino que también se puede afectar el tronco y miembros superiores. Y de hecho, esto fue lo que ocurrió en nuestro paciente y lo que quizá al principio hizo confundir el cuadro con una fiebre botonosa, pero realmente era esto lo que parecía que estaba ocurriendo. En cuanto a la afectación renal, quedarnos simplemente con el concepto de que en adultos es una afectación muchísimo más grave, suelen evolucionar a enfermedad renal crónica hasta el 80% si no se tratan, suelen recurrir, cosa que en niños es rarísimo, y suelen cursar con síndrome nefrótico y fallo renal, cosa que también vimos en nuestro paciente que en la primera proteinuria fue de hasta 2 gramos y además la segunda vez vino con un fracaso renal ya más importante. Y en cuanto a la afectación gastrointestinal y articular, pues es verdad que aquí no hay tantas diferencias. Simplemente la afectación articular suele ser más frecuente en adultos en el debut, que también fue el caso de nuestro paciente, o sea que todo nos va encajando.
Y afectación gastrointestinal, pues poquita cosa. Simplemente decir que en los adultos, pues la invaginación intestinal es muy rara y en los niños sí que suele ocurrir, pero yo creo que es simplemente porque es algo que es frecuente en los niños de por sí, independientemente de esta entidad. En cuanto al diagnóstico, como que tenemos, no tenemos unos criterios clasificatorios validados, pues nos tenemos que basar en la clínica, en la analítica y en la anatomía patológica. Dejo por aquí este algoritmo de uno de los artículos que me he leído porque me parecía interesante, en el que nos viene a decir que cuando yo sospeche por la anamnesis, la exploración y la analítica una vasculitis IgA en mi paciente, pues me tengo que plantear si mi paciente tiene lesiones cutáneas, pues hacer una biopsia de esas lesiones y mandarla a inmunofluorescencia, obviamente, y que si no hay lesiones cutáneas y mi paciente tiene una afectación renal grave, pues no nos queda otra que hacerle una biopsia renal. Y muy importante, intentar hacer la biopsia antes del tratamiento o lo más precoz posible. Porque quizá lo que pasó en nuestro paciente la primera vez que lo vimos y que también nos pudo confundir y que la biopsia fuese negativa, es que tardó, creo que hasta una semana desde que se iniciaron los corticoides en hacerse la biopsia, como se había valorado en consulta y tal, y probablemente la inmunofluorescencia ya se había negativizado. Y sobre el tratamiento, pinceladas muy rápidas, que no os quiero aburrir. Pues nada, un poco pasa lo mismo que con el diagnóstico en esta entidad, que como en los niños es una patología que es autolimitada, pues en los adultos no tenemos estudios controlados y no tenemos mucha evidencia. Pero bueno, aquí hay también otro esquemita que me parecía interesante, que nos dice que tratemos a los pacientes pues, en función de qué órgano, qué sistema está afectado en ese momento. Pues, por ejemplo, si hay afectación cutánea o articular, pues AINES, colchicina, incluso valorar prednisona en casos más graves, lo mismo con el tracto gastrointestinal, y donde está un poco el kit de la cuestión está en la afectación renal, que nos dicen que en formas leves y moderadas pues podemos quizá mantener una actitud expectante, si hay proteinuria, obviamente, asociar nefroprotectores como son los IECAS, pero que si mi paciente evoluciona o debuta con una enfermedad grave, pues en nuestro caso es verdad que el paciente ya sí que había venido con un fracaso renal, con una proteinuria, con un sedimento activo, pues hay que poner bolos de corticoides y hay que poner inmunosupresores. Aquí algunos de los fármacos que más se utilizan, principalmente en formas graves, corticoides y ciclofosfamida. Para inducir a la remisión y ahorrar corticoides, principalmente se han descrito micofenolato y azatioprina, que es lo que se había puesto en nuestro paciente, e inhibidores de la calcineurina. Y quiero hacer especial mención a rituximab, porque hay ya algún estudio por ahí que habla de que en formas refractarias pues sí que ofrece resultados prometedores y buena respuesta. De hecho, así como bonus track, y ya para terminar, nuestro paciente en las últimas 2 o 3 semanas lo vimos en consulta después del alta. Había bajado la dosis de micofenolato porque había tenido intolerancia gastrointestinal y había empeorado otra vez la función renal, así que está ahora poniéndose, creo que se acaba de poner una dosis de rituximab. Y vamos a ver cómo evoluciona para tener también experiencia. Y nada, como conclusiones finales, recordad que en adultos esta entidad es rara, pero ofrece un peor pronóstico respecto a los niños, sobre todo por la afectación renal, que como no tenemos criterios clasificatorios validados, pues ante la sospecha intentar antes del tratamiento biopsia cutánea si se puede y si no, pues biopsia renal según la afectación, que la clínica va a ser más agresiva y que el tratamiento se va a basar en un poco las distintas manifestaciones, recordando siempre que la afectación renal grave pues hay que ir a por todas. Y nada, muchas gracias y espero que os haya gustado, que cualquier dudilla o comentario es bienvenido. Muy bien presentado y muy claro. Hay una pregunta, Eh, Enrique. Pregunta, hay una aquí efectivamente, que inicialmente he visto en el chat, pero la pregunta dice, eh, En este segundo seguimiento, ¿cuándo desciende MMF? No sé. y Y ¿Cómo? administráis rituximab por empeoramiento de la función renal. Y yo creo que lo has comentado un poco, pero si lo puedes repetir. Sí, o Sí. sea, lo que ocurre es, el hombre ingresa en septiembre y en el ingreso se le ponen bolos de corticoides y se le inicia micofenolato, ¿no? Porque ya había tenido antes la zatioprina.
Entonces, al iniciar el micofenolato y con los bolos, es verdad que la función renal y el sedimento mejoran. Entonces, el hombre se va de alta pues a mediados de septiembre. Pero después lo revisamos en consulta a finales de octubre con una analítica de control y en esa analítica, bueno, aparte de que el hombre nos cuenta que ha bajado él Reducen la porque ha dosis, por querido la supuesto. dosis de micofenolato por intolerancia gastrointestinal, pues en la analítica vemos que otra vez ha hecho un empeoramiento de la función renal. Entonces, cuando ya se plantea ponerle el rituximab, que se le ha puesto, me parece que hace poquitos días en el hospital de día, vamos, que ni siquiera se le ha ingresado. Aquí aclaran que la pregunta es, ¿qué orina tenía cuando se empezó el rituximab? ¿Será si tenía el sedimento anormal o...? Claro, claro, claro. O sea, cuando se fue de alta, es verdad que no había normalizado el sedimento, pero sí que había mejorado la proteinuria y la función renal. Y me parece que la función renal ya se había quedado estable en torno a 1,2. Y cuando volvió a venir en octubre, venía otra vez con una creatinina, si no mal recuerdo, en 1,6 y venía otra vez con proteinuria en rango nefrótico. Por eso se inició el ritu y por la intolerancia al micofenolato, obviamente. Insisten en que qué orina tenía, cómo era el sedimento en ese momento. Pues me parece que había vuelto a activarse otra vez hematíes, leucos Ah, y que ya os digo, la volvía proteína a nefrótica. tener O sea, problemas. había vuelto a tener una orina, un sedimento activo, vaya. Perfecto, Ana Belén. Muy bien, muchas gracias.